Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a la segunda clase virtual para todos los grados 11. El tema es presión de vapor de un líquido. Yo previamente también les envío la guía para que en complemento con este video la explicación sea mucho más clara. Como para estudiar la presión de vapor de un líquido, voy a suponer que en un recipiente tengo un líquido con una tapa, en un recipiente con tapa. Ese líquido, a medida que se va calentando, hace que las moléculas superficiales van escapando en forma de vapor hasta llegar a la tapa. A su vez, como esas moléculas se van a enfriar, vuelven y se condensan y regresan al líquido. Entonces va a haber unas moléculas que se van evaporando y otras moléculas que se van condensando. En el momento en que el número de moléculas que regresan sea igual al número de moléculas que se evaporan, se genera la presión de vapor del líquido. Esa presión de vapor va a depender de la temperatura y se produce antes de que el líquido alcance el punto de ebullición. Entonces esta presión de vapor es una presión interna que surge de abajo para arriba, pero también existe una presión externa que es la presión del aire y es la presión atmosférica. En el momento en que la presión atmosférica, que es la externa, se iguala con la presión de vapor, que es interna, surge o se produce el punto de ebullición. Quiere decir que en ese momento la sustancia comienza a hervir. En otras palabras, ese punto de ebullición se realiza o se lleva a cabo, se alcanza esa temperatura cuando la presión interna se iguala a la presión externa. Ese punto de ebullición va a depender entonces de la presión atmosférica. ¿Y cómo varía? Varía en forma directamente proporcional. A mayor presión atmosférica, mayor punto de ebullición. A menor presión atmosférica, menor punto de ebullición. ¿Y cómo se complementa el punto de ebullición con la presión de vapor? La sustancia o el líquido que tenga más presión de vapor va a tener menos punto de ebullición, porque sus moléculas se van a demorar mucho más tiempo en evaporarse. Entonces, aquella que tenga más presión de vapor tiene menos punto de ebullición. Y aquella que tenga menor presión de vapor va a tener mayor punto de ebullición. Quiere decir que estos dos varían en forma inversa. A su vez, hay sustancias o líquidos que fácilmente hacen que sus moléculas se evaporen. A estas sustancias o estos líquidos se los llama líquidos volátiles, como es el caso del alcohol, que el alcohol fácilmente sus moléculas se desprenden del líquido y se evaporan. Por ello, es el ejemplo de que una loción o un perfume no se pueden dejar destapados mucho tiempo porque su alcohol se evapora y cuando uno va a ver la cantidad de líquido ha disminuido considerablemente. En cambio, si comparamos al alcohol con el agua no es volátil. Quiere decir que el agua sí necesitaríamos calentarla mucho más tiempo para que se evapore. En cambio, el alcohol, a un leve cambio de temperatura, ya se volatiliza. Entonces, si yo comparo alcohol y agua, el alcohol es volátil y el agua podríamos decir que es mucho menos volátil. Tengo una gráfica aquí que simboliza o expresa la presión versus la temperatura. Y he dibujado tres curvas que me representan a tres líquidos designados con A, B y C. Entonces, yo puedo determinar con esas gráficas el punto de ebullición de cada líquido. ¿Cómo lo hago? En este primer líquido A, entonces, de una atmósfera de presión que son 760 milímetros de mercurio, ese es el valor de una atmósfera, yo extrapolo hasta llegar a la curva. Y luego de la curva bajo hasta encontrar la temperatura. Esa temperatura encontrada es la temperatura de ebullición. Lo mismo haría en B.
Hago lo mismo de 760 y bajo. Y encuentro la temperatura. Esta es la temperatura de ebullición de B. Y hago lo mismo para C. Y bajo y encuentro la temperatura. Esta temperatura es el punto de ebullición de C. Quiere decir que como cada sustancia tiene su propio punto de ebullición, entonces aquí he marcado 3 temperaturas diferentes. Y entonces yo digo A tiene menor punto de ebullición que B y a su vez menor punto de ebullición que C. Pero a su vez puedo también decir que A tiene mayor presión de vapor que B y mayor presión de vapor que C. Y podría decir también igual que A es más volátil que B y más volátil que C, de acuerdo a las conclusiones que anteriormente he explicado. Por otra parte, la presión de vapor de un líquido se mide en un frasco al que se le ha conectado un manómetro. El manómetro lo que tiene es una columna por donde circula el mercurio, que es este oscuro que estoy representando aquí. Ese mercurio va a subir hasta una determinada altura en la columna de la derecha. Baja por la columna de la izquierda y sube por la columna de la derecha. ¿De qué va a depender hasta dónde asciende el mercurio? De la presión del vapor del líquido. Este es un líquido que al irse evaporando levemente las moléculas superficiales, va a empezar a subir ese vapor, va a hacer presión contra las paredes del recipiente y está obligado a subir por ese manómetro y empuja al mercurio. Entre más lo empuje en esta columna, supongamos que llegue hasta acá, pues va a tener una presión de vapor muy alta. Si llega hasta ahí, va a tener una presión de vapor más baja. Entonces, de acuerdo a la altura que sube el mercurio en la columna de la derecha, va a ser la presión de vapor que tenga este líquido. O en últimas, la presión de vapor solo va a depender de la temperatura, no de la cantidad de líquido que se tenga, porque las que se evaporan son las moléculas superficiales. Me faltó complementar por qué una sustancia es más volátil que otra, porque la atracción entre sus moléculas es muy débil en las sustancias volátiles y dejan escapar el vapor. En cambio, en una sustancia que sus moléculas están muy fuertemente atraídas, como es el caso del agua, hay menos posibilidad de que se escapen en forma de vapor. Por eso el agua es menos volátil que el alcohol. Bueno, creo que con esto he explicado las conclusiones básicas de este tema de presión del vapor del líquido con punto de ebullición, cómo mido la presión de vapor con la volatilidad y de tal manera que ahí pueden desarrollar la guía con los punticos muy corticos que les dejé y vayan estudiando para la evaluación que se acerca del periodo que va a ser virtual. Muchas gracias y disfruten su compañía en casa.